Programadas. A partir de este momento, Nicolás Cataniet de Bantotal nos habla de ingresar casos de uso y transformarlos en prototipos. Hola. ¿Escuchan? Bien. Bien, les voy a contar de un proyecto que estamos trabajando. Mi nombre es Nicolás, trabajo en Bantotal en el área de tecnología. Y este es un proyecto que empezamos hace un tiempo atrás y luego se juntaron empresas y otras universidades y trata sobre el tema de casos de uso, sobre generar innovaciones, sobre cómo podemos capturar casos de uso y transformarlos en prototipos. Esto es algo, como les conté, que empezamos solo, luego se juntaron otras personas, empresas, universidades, y vimos que lo que era bueno para nosotros también podía ser bueno para otros, y con ese espíritu también quiero contarles un poco más de qué estamos haciendo. Para los que no nos conocen, Bantotal es un software bancario, nos dedicamos a hacer sistemas para instituciones financieras, y dentro de nuestra empresa básicamente hacemos dos cosas. Por un lado, saber de bancos, capturar conocimiento bancario, y por otro lado trasladarlo a soluciones que tienen que ver con la vida de la gente, en el sentido de la gente que está dentro del banco poder aplicar ese conocimiento bancario con la gente, y también los clientes del banco poder interactuar, saber sus cajas de ahorro, hacer préstamos, etc. Bien. Es un poco lo que hacemos nosotros. Dentro de esta charla nos vamos a enfocar desde el punto de vista de proyectos. Para nosotros es muy importante hacer buenos proyectos de software. En general tratamos con proyectos grandes de software, por lo cual innovaciones en este sentido son muy beneficiosas para nosotros, y de eso trata de lo que le voy a hablar. Bien. Les planteo algunas preguntas del tipo de cosas que vamos a tratar de ver en esta presentación. Algunas preguntas que uno se hace al analizar, al ver artículos, analizar proyectos de software son estas. ¿Por qué fallan las especificaciones tradicionales? ¿Cómo comunicar posibles soluciones entre personas de disciplinas distintas? ¿Cómo minimizar el desperdicio en el desarrollo de software? ¿Cómo asegurarse de que el cliente obtiene lo que quiere? Esto es un poco lo que nos motiva a tratar de generar innovación, de investigar y ver cómo podemos darle mejores respuestas a estas preguntas. A mí de chico, yo desde muy chico programo y me gustaban los juegos de magia, y una vez encontré una frase que me gustó mucho que dice que las innovaciones son muy parecidas a la magia en el sentido de que permiten hacer cosas que antes no eran posibles o muestran algo que antes parecía imposible. Lo que los invito a pensar en esto y a tratar de ver si podemos entender más de estos temas para encontrar innovaciones o formas distintas de hacer las cosas que nos permitan dar un salto como industria. Y para empezar les voy a contar un poco de contexto, un poco de por qué creemos que esto es importante y también un poco de historia. Dicen que uno tiene que aprender de historia porque si no está destinado a cometer los mismos errores. Así que voy a empezar desde muy atrás, desde el siglo I. Y les voy a contar dos construcciones del Imperio Romano que fueron hechas en el siglo I después de Cristo y hasta el día de hoy están en pie, y eso me parece fantástico desde el punto de vista de ingeniería. Este es el puente de Gard, que está ubicado al sur de Francia. Fue un puente que fue construido para que pasen las personas, carruajes y caballos. También funciona como acueducto y hasta el día de hoy está en pie y es una de las atracciones principales de este lugar. Este es el acueducto de Segovia, que también es una atracción muy popular en España. Es un acueducto que lleva agua por 15 kilómetros hasta la ciudad. Era la forma en que los habitantes de esta ciudad hace mucho tiempo atrás podrían lograr tener agua, y hasta muy poco tiempo atrás podía incluso llevar agua, hasta el siglo XX llevaba agua. Y también es algo impresionante. Lo más impresionante de esto es que todas estas construcciones, que hoy capaz que tenemos máquinas, fueron hechas, esta en particular no tiene cemento, no tiene, las piedras están incrustadas y por un tema de equilibrios de fuerza logran mantenerse en pie, y ha sufrido muchos desastres naturales, y a pesar de eso todavía está en pie. Algo que se dice también, el Imperio Romano cuando hacía estas construcciones usaba mucho piedra, y uno de los problemas de esto que requería mucho esfuerzo humano, requería mucho trabajo. Y con el correr del tiempo se han generado nuevos mecanismos para hacer puentes más eficientes, etc. Y creo que eso es algo que hay que aprender desde el punto de vista de software. Hay una persona que se llama Alfred Spector, que era un científico en computación muy conocido por esa época, esto que les voy a contar desde el 86.
y se puso a analizar los puentes, porque a él le llamaba la atención cómo los puentes en general logran cumplir con los tiempos que se planteaban, logran cumplir proyectos y cumplir con los presupuestos, y no se caen generalmente. No hay casos que sí, pero generalmente no se caen. Y él lo compara con el software y ¿qué pasa? En general estas cosas, si uno ve estadísticas, ve análisis, no es algo que se cumple tan frecuentemente. Es muy común encontrar proyectos que se van de tiempo, se presupuesto o programas que se caen, ¿no? Y él empieza a analizar, a tratar de entender por qué en una cosa pasa esto y en otra no. Y las diferencias principales que él plantea es que cuando se hace un puente se hace un diseño muy detallado, se llega a un nivel de detalle muy grande que permite hacer una estimación muy precisa, tanto desde el punto de vista de tiempo como de costos. Y después cuando pasa la etapa de construcción, el constructor no tiene mucha flexibilidad para hacer cambios, sino que básicamente se hace lo que se dijo antes que se iba a hacer. Después otro punto que plantea que me parece también muy interesante es que cuando un puente se cae o algo no funciona de la forma que se previó, las fallas se analizan con mucho detalle. Se arman informes y se aprende de esto para no volver a cometerlos de vuelta. Y a mí lo que me parece particularmente interesante de esto es que es algo que si uno empieza a ver un poco lo que pasa hoy, empieza a encontrar motivos muy parecidos, ¿no? Y uno se pregunta por qué seguimos hablando de lo mismo. Han pasado 30 años desde este informe. Si uno ve en qué se ha desarrollado la industria, hemos desarrollado mejores lenguajes de programación, mejores framework, podemos programar soluciones mucho más sofisticadas, al mismo tiempo aumentado la complejidad. Sin embargo, a nivel de especificación de requerimiento, seguimos haciendo cosas bastante parecidas. Y le voy a mostrar un informe, ya ahora llegamos al 2015, más reciente. Esto es hecho por una consultora que se llama Boston Consulting Group, que según Forbes, junto con McKinsey, es de las consultoras más importantes del mundo. Y habla y pone este título, ¿no? Un poco atemorizante, ¿no? De proyectos largos de software, de pesadillas a creación de valor. Y al principio analiza un poco más recientemente qué pasa con los proyectos, para tratar de entender por qué hay tantos proyectos que fallan. Y le voy a mostrar dos gráficas. Una que es un estudio que es hecho por el Standish Group. Esto, básicamente, este grupo ha analizado, esto comprende 50.000 proyectos para tratar de llevar una estadística de qué proyectos le va bien, qué proyectos le va mal, pero fundamentalmente entender el porqué. De esa estadística, la franja de abajo son los proyectos que son exitosos, es decir, los que cumplen los tiempos, el presupuesto y el alcance fijado. La de arriba son los que fallan, que son los que se cancelan o por algún motivo no se usan. Y los del medio son los que le llaman desafiantes, que son aquellos que no se cumple con el alcance, no se cumple con el presupuesto, y lo que termina pasando es que o se recorta el alcance o terminan costando al menos el doble de lo que se decide. Pero igual lo más preocupante es si miramos esta otra gráfica. Esto mide qué chances tenemos de fallar según el tamaño del proyecto. Y si vemos, por ejemplo, la última columna, dice que para proyectos de 10 millones de dólares tenemos 93% de chance de fallar en cumplir las expectativas. Esto según datos y estadísticas, no son proyecciones, según las estadísticas. Lo cual hace que la disciplina parece un poco insegura, ¿no? O sea, es un poco preocupante. Entonces la pregunta es, ¿por qué pasan estas cosas? Y empieza a analizar un poco más cuáles son los motivos. Y en este informe del 2015, uno de los principales motivos que encontramos es debido a la especificación de requerimientos. Requerimientos poco claros son muy complejos en relación a las necesidades. Lo que dice es que en general los proyectos fallan en lograr un nivel de especificación con suficiente detalle como para que después en la construcción se pueda hacer una buena estimación y una buena proyección de tiempo. Y en el camino lo que termina pasando es que se descubre que la especificación no resuelve todos los casos que se querían resolver, y esto hace que los tiempos sean más de los planificados, se demore más, haya idas y vueltas, etc. O el otro caso que plantea es que se definen requerimientos demasiado complejos para las necesidades y los proyectos terminan siendo grandes y después hay que trabajar con el alcance. Y el otro motivo que plantea es falta de compromiso de los interesados. Esto lo que significa es si la gerencia no se compromete fuertemente con los proyectos claves, lo que va a pasar es que cuando necesiten personas importantes para poder avanzar en el proyecto no van a estar esas personas, o van a estar todo el tiempo discutiendo sobre recursos, presupuesto, y no van a poner su foco en lo que tienen que hacer.
no gestionar adecuadamente los cambios en la organización. Esto es otro tema también muy importante. Y esto tiene que ver con que nosotros cuando en general hacemos un proyecto grande de software y lo ponemos en una empresa, no es solo que estamos entregando un programa, un sistema, sino que estamos afectando la vida de la gente que trabaja en esa empresa y que interactúa con esa empresa. Y si nosotros eso no lo gestionamos adecuadamente, podemos generar sistemas que la gente no sabe usar o no los usa bien, o generar rechazo a los usuarios que también luego genera problemas. Y el último punto que plantean es poner en producción soluciones sin suficientes pruebas. Y acá lo que dice es que uno en general cuando arma el proyecto, cuando arma el GAN, planifica suficiente tiempo para las pruebas. Sin embargo, a medida que avanza el proyecto, los requerimientos llevan más de lo que se esperaba y después no se prueba lo suficiente como se había planificado, y cuando se pone en producción se encuentran errores que son difíciles de corregir o generan problemas que después es difícil de salir. Bien. Entonces la pregunta es cómo podemos mejorar, ¿no? Y planteamos 3 puntos, ¿no? Uno básico es lograr mejores especificaciones y ahora veremos qué podemos hacer para hacer eso. El otro tema que me parece muy importante es tratar de, bajo esa idea de cuando se hace un puente, que se hace una maqueta y uno lo puede ver, la pregunta es, ¿no podemos hacer eso mismo con el software? Una gran ventaja en la construcción de puentes es cuando uno construye un puente y después lo ve, uno sabe qué esperar. En cambio, dentro del software, si no logramos esa misma visión con los usuarios, es muy probable que después cuando entreguemos la solución no sea exactamente lo que ellos se imaginan. Y lo otro es involucrar más a los usuarios, ¿no? Y el hecho de tener maquetas o poder visualizar la solución es una forma de poder discutir si vamos por el camino correcto, que vean lo que queremos hacer, etc. Y eso es un poco la idea de lo que estamos trabajando. Sentimos que lograr innovaciones en esto, lograr formas distintas de enfrentar estos temas, pueden ayudarnos a darnos grandes beneficios a todos. Y para nosotros que trabajamos instalando proyectos de software, esto también implica un poco, define un poco cómo queremos que sea nuestra vida en el futuro, cómo queremos instalar sistemas en el futuro y cómo queremos hacer que la disciplina avance a parecernos más esa idea que hablaba Spector de los puentes, ¿no? De ser predecibles, de ser más baratos incluso y de lograr más credibilidad, ¿no? Les voy a contar, esto más que nada hablaba de la industria en general, y les voy a contar un poco más de un proyecto en que estamos involucrados. Uno cuando empieza un proyecto de software parte de identificar necesidades y va recorriendo un camino donde al final uno espera entregarle una pieza de software, un sistema que ayude a la gente a resolver esas necesidades. Ese camino idealmente debería ser directo, pero como les conté, a veces hay vueltas, a veces las especificaciones no son suficientemente detalladas, hay que ir para atrás, para adelante, etc. Entonces la pregunta es cómo podemos hacer eso más directo. Básicamente los proyectos, más allá que hay distintos modelos de procesos, uno va desarrollando esas actividades. Empieza por identificar necesidades, después hace una especificación de requerimientos, lo construye, lo valida, lo entrega, capacita a la gente y luego se pone en producción. Y les voy a mostrar un par de gráficas más. Este es un estudio, hay varios estudios al respecto, que habla de cuánto cuesta arreglar un defecto o qué costo provoca un defecto según la fase en que se encuentra. Y si en diseño nos cuesta 1, en implementación, según ese estudio, cuesta 5, ¿no? 6,5, 15 o 100. O sea, la moraleja clara es que arreglar los defectos en diseño es mucho más barato que en la fase posterior. Y otro dato que les quería mostrar también es, este es otro estudio que muestra el origen de los defectos. Cuando hay un error, ¿de dónde se provocó ese error? Y lo divide básicamente en implementación y codificación y análisis de requerimiento y diseño. Y como ven claramente, la fase de diseño es donde está la mayor parte de los problemas. Lo que les quiero mostrar con esto es que lo mismo que decía Spector hace casi 30 años atrás, y si miramos esto, todo sigue apuntando a que el problema está en la especificación de requerimiento. Y creemos que para dar un salto en la industria, un salto en la forma que construimos software, el tema está ahí, está en lograr avances en esta área. ¿Y cómo se hace hoy la especificación de requerimientos? Esto también apunta principalmente a proyectos grandes. En general los analistas hablan con los usuarios, se arman grandes documentos de casos de uso o de distintas índoles donde escriben lo que debe resolver el sistema. En algunos casos también se incluyen pantallas y se incluyen diagramas de proceso.
El cliente valida esto leyendo el documento, pero no siempre tiene la misma formación técnica que el analista. A veces son personas que no son informáticas y lo que se pueden imaginar capaz que no es exactamente igual a lo que ve el analista. Sin embargo, entiende que resuelve sus necesidades, se pasa a implementar y luego se pasa la solución al cliente. Y ahí es donde el cliente empieza a ver, a probar, a sentir la solución. Y es donde todos estos informes dicen que es donde la gente empieza a descubrir, no, pero acá tendrás que hacer esto, que capaz que para el cliente era obvio, para el analista no. Y se genera un montón de dificultades. Entonces un poco en qué estamos trabajando, ¿no? En que además de los analistas generar casos de uso, vamos a intentar generar prototipos ejecutables. Y esto capaz que parece un poco obvio, pero la realidad es que no se hace tanto y uno de los motivos es porque es caro y de eso voy a hablar un poco más adelante. Pero asumamos que podemos generar casos de uso y podemos armar un prototipo de todo el sistema. De esa forma logramos que el cliente, más allá de leer los requerimientos, pueda probar, pueda sentir el sistema, pueda explorar si los casos que están en su cabeza se pueden resolver con el sistema. Y podemos hacer una iteración bastante más fructífera, de forma que refinamos los casos de usos y los prototipos antes de pasar a la fase de implementación. Con el espíritu que, como pasaba en los puentes, cuando empezamos a construir, la especificación sea más cercana a lo que queremos y tengamos menos imprevistos. Entonces, cuando después el cliente recibe lo que se construyó, básicamente es lo mismo que vio antes, por lo cual es esperable que haya menos problemas. Entonces, el punto está en identificar qué necesita el cliente, generar prototipos de esas soluciones para que el cliente las pueda probar. Y después, en caso de que no sea lo que espera, seguir iterando. Y lo importante acá es que cada vez que nosotros probamos y le mostramos una solución al cliente, es una oportunidad para aprender, es una oportunidad para que el cliente vea lo que tenemos en mente y aprender si es lo que necesita. Y cada vez que iteramos aquí, nos acercamos más a la solución final. Entonces lo que tenemos que tratar de lograr es iterar más en esto. Y una cosa muy importante que pasa con los prototipos, que a veces uno con su background, con capaz que background técnico, background de negocio, se hace una idea de lo que quiere el cliente y arma un prototipo y siente, tengo la solución perfecta, tengo todo lo que necesita, y cuando va a mostrársela a alguien, descubre que la persona lo empieza a usar y le pregunta, ¿cómo hago tal? Y capaz que es algo que uno no sabía, y se produce eso de que capaz que el prototipo no era ideal, pero aprendo que el cliente necesita otras más cosas. Y lo más interesante de estas reuniones es que en general cuando uno sale con una solución mejor de la que entró. Entonces la clave está en repetir este ciclo lo más posible. Entonces, si logramos acelerar este tiempo, podemos ayudar a generar mejores especificaciones y con eso disminuir los imprevistos al futuro. Y la clave está en este punto, ¿no? La clave está en, a partir de las necesidades, generar prototipos. Ya que esto en general, si uno empieza a estudiar un poco, encuentra que no se hace tanto porque construir prototipos es caro, porque mucha gente siente que luego que arma el prototipo lo va a tirar, entonces un desperdicio de tiempo. Entonces el punto es en hacer que este pasaje sea más rápido. Entonces nosotros partimos de identificar necesidades y queremos llegar a prototipar soluciones. En general, identificamos necesidades, pueden ser con casos de uso, pueden ser con documentos de texto, y los prototipos hablan más de pantalla, campos, hablan más en algunos casos de lógica. Entonces el punto es tratar de reducir esta distancia. Desde que ingresamos casos de uso, llegar a los prototipos lo más rápido posible. Entonces, ¿en qué estamos trabajando? Y acá viene un poco el proyecto del cual les quería hablar. Estamos trabajando en generar un lenguaje formal para especificar las necesidades, tratar de salir un poco de escribir en texto y dar un lenguaje con verbos, con estructura, para especificar los requerimientos. ¿Qué buscamos con eso? Por un lado, esto ayuda a uniformizar todo lo que es la especificación de requerimientos, ya que no queda tan atado a las personas, sino que damos una guía que define qué queremos hacer, ¿no? Cómo ordenarnos, todas las especificaciones van a ser más parecidas, y le podemos dar más ayudas para escribir esas especificaciones más rápido. Por otro lado, al tenerlo en un lenguaje estructurado, podemos empezar a escribir programas que puedan hacer algo al respecto de eso. Y ahí está el segundo punto. A partir de tener los requerimientos en un lenguaje estructurado, tener casos de uso en un lenguaje estructurado, poder generar programas que sepan transformar esos casos de uso en prototipos.
Y esto capaz que parece trivial de decir, pero no es tan sencillo, por eso que le hablé. Capaz que en los casos de uso decimos, pido un nombre, un apellido, ciertos datos, y en el prototipo tengo que dibujar una pantalla. Entonces parte de la dificultad de lograr hacer esto es poder inferir buenas soluciones a partir de una especificación que a veces puede ser ambigua. Y los prototipos, lo interesante es que después pueden ser usados para guiar el desarrollo. En vez de armar documentos de texto que llevan tiempo de escribir, después de leerlos, llevan tiempo de entender qué estaba pensando la persona cuando escribió esto, ver las soluciones también ayuda a guiar el desarrollo. Y esto es un punto también muy importante para acelerar el proyecto. Entonces, las claves son generar una herramienta que asista a la captura de requerimientos, y acá el punto es tener un lenguaje estructurado, hablar más como un lenguaje de programación, pero pensado para otro perfil de gente, no para programadores, sino para analistas de negocio. Darle la capacidad de inferir prototipos a partir de casos de uso, generar prototipos, y después lograr prototipos evolutivos que permitan acompañar el ciclo de desarrollo, pero también puedan ir incrementándose hasta lograr acercarse a la solución final. Y de eso voy a hablar un poco más adelante. Intentamos hacer un ejercicio de qué valor puede tener esto en un proyecto de software. Entonces, básicamente, y para simplificar, pensemos que un proyecto de software se divide en relevamiento, construcción, verificación y entrega. Hay una parte de mantenimiento que también es algo importante, pero capaz que requeriría otra presentación hablar de eso, pero créanme que lo que les voy a decir acá también aplica de forma similar para el mantenimiento. Y lo que les voy a mostrar son estadísticas también sacadas de la industria de cómo se dividen los gastos en horas en esta fase. El relevamiento del 15%, la construcción del 57%, la verificación un 20% y la entrega 8%. Esto también es una estadística. Entonces supongamos que tenemos un proyecto de $1 millón, el relevamiento cuesta 150.000, la construcción 570, la verificación 200 y la entrega 80. Entonces, con este enfoque que les hablo de tratar de especificar en un lenguaje estructurado, tener algo que nos guíe el desarrollo, ¿qué podemos ganar? Por un lado, siento que podemos bajar un 20%, y acá estamos haciendo asunciones, del punto de vista que en vez de escribir documentos de texto, pasamos a escribir con algo que nos guía la escritura, que nos da más estructura, por lo cual probablemente podamos escribir mucho más rápido. A partir de eso vamos a generar prototipos, en teoría automáticos, y eso es a lo que apuntamos, que van a servir para mostrarlo al usuario. Por lo cual, ahí podemos ganar un 20%. ¿Qué es ese más 20%? Es que por un lado ganamos, pero por otro lado queremos iterar más, queremos mostrarle más lo que vamos a construir, queremos trabajar más con los usuarios para perfeccionar esa solución. Por lo cual digo, acá ni perdemos ni ganamos. Por un lado ganamos en escribir más rápido, y por otro lado ese tiempo lo vamos a consumir en generar mejores soluciones. Sin embargo, donde hay una mejora importante es en la construcción. Al tener menos idas y vueltas, a tener una guía visual, hace que la construcción sea más ágil. Y supongamos que ahí reducimos un 30%. La verificación, también uno podría pensar que se va a disminuir porque vamos a tener menos idas y vueltas, va a ser más directo. Sin embargo, bajo esa idea de que los proyectos no se prueban lo suficiente y queremos hacer buenos sistemas, vamos a dedicar más tiempo a la verificación. Entonces digo, vamos a gastar un 10% más en la verificación. Y la entrega también baja por el hecho que tenemos menos idas y vueltas. ¿Qué pasa con los gastos? Si ajusto los gastos, me queda que el proyecto de $1 millón pasó a costar 833.000. Esto lo que dice que por cada millón invertido nos ahorramos 173, pero lo más importante es que a pesar de eso logramos mejores soluciones, que el cliente participó más en entender y en perfeccionarla, y dedicamos más tiempo a las pruebas y logramos mejor calidad. Y ese es el punto importante en donde tenemos que tratar de mejorar como industria. Pero ¿qué pasaría si vamos un paso más y logramos un cambio más significativo? El tema, como les hablé, es pasar de necesidades a soluciones, pasar de entender lo que necesitan las personas a soluciones que le permitan a esas personas resolver esa necesidad. Y esto desde el punto de vista de ingeniería podría ser visto como un problema de optimización. Uno lo que busca es bajar esa distancia para hacer que el proyecto sea más rápido, más eficiente, etc. Uno a veces cuando tiene paquetes o productos logra ir más rápido porque ya parte con una solución prehecha, pero igual en los proyectos, las empresas, cada uno quiere reflejar su filosofía, los productos, o quiere hacer sistemas nuevos que no estaban previstos, y es necesario
relevar, construir, etc. Entonces, ¿cómo podremos lograr un cambio mejor? Supongamos que ese lenguaje resuelve muy bien lo que se necesita frecuentemente en un proyecto, por lo cual podemos capturar muy claramente lo que necesitan las personas. Logramos buenas automatizaciones que logran inferir las soluciones y logramos inferir las soluciones, logramos que esos prototipos evolucionen hasta llegar a la solución final en algún caso. Con lo cual, muchas cosas que son comunes, al capturarlas cuando en la especificación podemos hasta automatizar la generación y evitarnos construir. Entonces supongamos que reducimos esto un 80% y logramos buenas innovaciones en estos 3 puntos, ¿qué podría pasar? Si el lenguaje es muy bueno, podremos hacer que la captura de requerimientos sea extremadamente rápida, ya que no tenemos que escribir documentos de texto que llevan mucho tiempo y tenemos una serie de librerías que nos guían en encontrar cómo reflejar lo que pide el usuario. Reducimos la construcción un 80%, ya que hay mucho que podemos automatizar si tenemos un buen lenguaje de especificación. En la verificación, no les voy a hablar tanto de esto, pero teniendo un buen lenguaje estructurado también se pueden hacer muchas innovaciones desde el punto de vista de verificación y es algo que estamos trabajando junto con universidades, por lo cual también acá se puede ganar una mejora importante. Y en la entrega también podemos llegar incluso hasta automatizar gran parte de la entrega. ¿Qué pasa con esto? Se logra una mejora muy significativa del proyecto. Y el planteo acá es ver hasta dónde se puede llegar si logramos avanzar en estos tiempos. Estamos hablando de que algo que costaba 1, ahora cuesta un 59% menos. Esto significa que logramos proyectos más baratos, logramos proyectos más predecibles, y desde el punto de vista de la industria tiene muchas implicancias, ya que esto permite también que se use software en lugares que capaz que hoy día se siente que es útil, pero no se usa porque termina siendo muy caro. Y para nosotros que exportamos hacia afuera y que competimos con otras regiones, lograr este tipo de mejoras nos pone en una posición muy competitiva frente al resto. Por eso es importante para nosotros. Les voy a contar un poco cómo estamos enfrentando este proceso. Por un lado, partimos de identificar necesidades y acá fue algo, esto es parte de un proyecto más grande. Nosotros hacemos software bancario, como les dije, y lo que planteamos es queremos hacer BanTotal muy simple de instalar, muy simple de comprender y usar. Y eso fue un resumen de qué estamos buscando. Armamos un prototipo conceptual para interactuar con los directores, ventas, gerentes de proyecto y analistas. Y acá aprendimos también mucho de cómo es la vida de esas personas, de dónde sienten que podemos mejorar en esta solución, y nos ayuda a mejorar el lenguaje. Y después por cada tema empezamos a tratar de imaginar el futuro. ¿Cómo queremos que sea el proceso de instalación? ¿Cómo queremos que sea la atención a clientes en el caso de nuestro sistema? Y así empezamos a evolucionar, a tratar de imaginar a dónde queríamos llegar. Luego lo contrastamos con la realidad, tratamos de apretar más qué pasa diariamente. Ahí vimos casos reales. Y todo esto nos ayuda a ir ajustando el lenguaje, a tratar de encontrar ese lenguaje que es hasta el cielo en este tipo de innovaciones, que refleje bien lo que se busca, lo que pasa en los proyectos de software. Luego construimos mecanismos que permitan transformar ese lenguaje en prototipos y en eso es lo que estamos trabajando. Tenemos un lenguaje bastante avanzado y estamos trabajando en generar estos prototipos. Todo esto es un proceso iterativo que se va haciendo por cada módulo y al final del camino se genera una versión para probar con nosotros. Esto es algo que esperamos hacer a fin de este año. Y les quería contar algo más. Al principio les dije que esto no es algo que estemos haciendo solo. Y les quería traer un artículo de Bill Buxton. Bill Buxton es un científico en computación. También fue muy conocido en el pasado. Para darles una idea, trabajaba con interfaces multitouch en el 70 y logró muchas innovaciones. Hoy en día es uno de los investigadores principales de Microsoft. Y él escribe un paper que le llama un problema familiar y plantea dos situaciones. El primer escenario es, imaginen que tienen una idea fantástica, que ustedes dicen, tengo la gran idea, y van a una reunión a presentar esa idea. Ustedes tienen entusiasmo, sienten que van a conquistar a toda su audiencia, hablan con ganas de esa idea, y en algún momento de la reunión alguien dice, pero eso es como X, y ya se hizo antes. Y ahí ustedes sienten que se desploman y la persona capaz que no entendió lo que ustedes querían transmitir, ya que en su interior saben que son cosas muy distintas.
Otro escenario que plantea es tu competidor lanza un producto que es muy bueno, tú sientes qué buen producto, y tú te preguntas por qué no lo pude hacer yo. Yo tuve acceso a los mismos recursos, tuve acceso a la misma educación, y cómo no se me ocurrió a mí. Y él dice que estas dos situaciones son dos caras de la misma moneda. Y trata de explicarlo como una fórmula. Como científico pone una fórmula para esto que le llama ley de refinamiento gradual de la granulosidad. No importa el nombre, pero la idea es que es lo que plantea que una diferencia significativamente perceptible para alguien es inversamente proporcional, a la familiaridad que uno tiene con el problema. Me parece algo bastante claro. Apliquemos esto a la primera situación. ¿Qué nos dice esta fórmula sobre la primera situación? Que nosotros explicamos nuestra idea y la audiencia no está tan metida en el problema como estábamos nosotros. Entonces no fue capaz de percibir esas diferencias que vimos nosotros. Y lo que plantea es que cuando vamos a hacer una presentación, si nuestra audiencia no está en el mismo tema, tenemos que invertir mucho tiempo en traer a nuestra audiencia a nuestro nivel de familiaridad. Y capaz que por eso es la primera parte de esta charla. El objetivo, lo que dice es que hay que plantear muchos ejemplos, contar historias, etc. para atraer a la audiencia. Sin embargo, lo que me interesa más es el segundo punto. ¿Qué es lo que significa esta fórmula del segundo punto? El escenario era que nuestro competidor hace un producto que es muy bueno y nosotros sentimos cómo no se me ocurrió a mí. Fue a las mismas universidades, tengo la misma educación, también trabajo mucho, ¿y por qué no se me ocurrió? Y lo que dice Bill Buxton es que nuestro competidor logró mejorar su nivel de familiaridad con el problema al punto de percibir algo que nosotros no fuimos capaces de ver. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar en mejorar nuestro proceso para familiarizarnos con el problema, para generar experiencias que nos permitan entender los problemas a un nivel muy fino, etc. Y él lo que plantea es eso: para pasar de ser un observador, un innovador en la industria, la clave está en trabajar en ese proceso, en el proceso de generar ricas experiencias que nos permitan entender mejor los problemas y percibir dónde están los cambios significativos. Y lo resumo un poco con esta frase: el verdadero viaje al descubrimiento no consiste en buscar nuevos caminos, sino en tener nuevos ojos. Y nosotros creemos en esto, que ante un proyecto es bueno tener muchos ojos mirando lo mismo, porque eso nos ayuda a percibir cosas que no vimos, de la misma forma que los prototipos, al mostrarlos, nos ayudan a acercar otras experiencias, otro conocimiento. Y bajo esta idea fue que este proyecto lo empezamos a hacer con otros. Sumamos empresas para intercambiar experiencias y sumamos universidades para intercambiar conocimiento. Al hablar de los problemas y al hablar de las soluciones que estamos dando, nos encontramos que hay mucha gente que entiende que aplica mucho a los problemas que viven el día a día y por eso empezamos a trabajar así. Y esto lo hicimos bajo el contexto de un centro tecnológico que se llama ICT4B, que es de lo que les voy a hablar a continuación. El ICT4B es un centro tecnológico que se creó en el LATU este año, más precisamente en junio. Si bien se viene trabajando de hace un tiempo atrás, las siglas Information and Communication Technology para verticales, lo que quiere decir es cómo podemos usar la tecnología de la información y la comunicación para innovar y generar más competitividad, sustentabilidad en verticales como el agro, las finanzas, etc. En una entrevista Miguel Brechner dice una frase sobre esto que me parece que refleja muy bien el propósito del centro. Dice: si uno analiza la historia de la tecnología, el 90% de los avances tecnológicos fueron hechos mediante el trabajo cooperativo. No hay forma de desarrollar tecnología sin cooperación. Y el centro tecnológico es una asociación abierta entre muchas personas, entre empresas, universidades y organismos públicos. Y ahí hay alguna lista. Y el sentido de asociación abierta es que está abierta a que vengan nuevos socios a participar en este centro. ¿Qué es el centro? Y ahora les voy a enumerar los objetivos. Es un centro de investigación e innovación en el campo de la tecnología de la información y la comunicación para apalancar innovaciones en sectores verticales. Acá la premisa es que hoy en día el uso de tecnologías ayuda a cambiar muchas de estas industrias. Por ejemplo, en las finanzas, el dinero electrónico está cambiando la forma en que interactuamos. Pero también hay en otras, desde el punto de vista de energía, se habla mucho de ciudades inteligentes, ciudades que ajusten su consumo según, por ejemplo, en nuestro caso, que generamos energía a través de presas o del viento, según cuándo sea el mejor momento para generar energía. Y hay mucho de esto. Y la intención es traer estos conceptos a Uruguay y por eso se crea este centro.
El objetivo del centro también es tener un rol fundamental en el desarrollo de la innovación y crear valor y ayudar a aumentar la competitividad y rentabilidad del país y sustentabilidad del país. Generar un espacio abierto entre la industria y la academia. Y esto es muy importante, ya que la idea de los proyectos que se desarrollan dentro del centro es que participen actores de los dos lados, de forma de generar sinergia y que la academia por un lado se involucre en los problemas de la industria, pero la industria también pueda aplicar avances que desarrolla la academia a nivel de investigación. Y el otro objetivo importante es generar redes en América Latina. La persona que está liderando esto se llama Daniel Kaufmann y hizo un centro similar en París junto al gobierno francés que se llama LINX, el cual se creó en el 2011 y en ese momento eran 30 personas, ahora son 100, es un centro muy exitoso y sigue muy vinculado a ese centro, lo cual hace que este centro de Uruguay esté muy vinculado con Francia y se están empezando a trazar redes con otros centros similares del mundo. En pocas palabras, el objetivo del centro es por un lado unir investigación con innovación en el sentido de investigación aplicada a sistemas o a tecnología que puede usar la gente para crear valor, unir la academia y la industria en el sentido de eso que les hablaba, de que el conocimiento que se genera en la academia pueda ser aplicado a la industria, pero también que los problemas de la industria lleguen más a la academia y generar una red que lo que hagamos acá pueda ser usado en otros lugares, pero también nosotros nutrirnos de avances similares en otros lados. Y bajo este contexto y dentro de este proyecto, uno de los temas que nos interesa es modelado de procesos y va a tener un experto internacional en noviembre para el evento de la Facultad de Ingeniería BPMUI y también vamos a estar trabajando con él dentro de este proyecto. Entonces el objetivo es generar esfuerzos compartidos esfuerzos unidos en un lugar compartido y generar redes y un centro común. Entonces, ¿qué es lo que planteamos como objetivo del proyecto? Ahí. Planteamos desarrollar una herramienta de prototipación orientada a analistas de negocio, gente que define sistemas. Planteamos apuntar a reducir los costos y los tiempos de desarrollo de software. Planteamos facilitar que se integren otras personas. Esto es muy importante, ya que en la industria hay un problema bastante grande de escasez de recursos, de escasez de gente capacitada. Y el hecho de poder integrar gente de otras disciplinas que tiene conocimientos muy valiosos en distintas áreas verticales dentro del proceso de desarrollo de software es muy valioso para hacer proyectos más ágiles y más efectivos. Y también ayudar a Uruguay que sea visto como creador de tecnología y no solo como que usa tecnología del exterior. En este proyecto se sumaron 3 universidades, se sumaron 2 empresas más que hacen cosas similares a nosotros. Y ha sido una muy buena experiencia ya que nos ayudó a intercambiar con ellos, a ver cómo son los requerimientos que relevan ellos, aprender de eso, aprender de qué es lo que vivieron ellos instalando proyectos y hacer que el lenguaje que estamos armando refleje esas necesidades. Entonces les voy a contar un poco cómo estamos trabajando dentro de este proyecto. Y nos dividimos básicamente en 3 grupos. Un grupo que le denominamos empresas, que está integrado por gerentes de proyectos, gerentes de operaciones, donde el objetivo es que las empresas establezcan qué es estratégico para ellos, qué problemas les interesa resolver y generarían valor para ellos. Y al mismo tiempo traer las experiencias que han vivido para analizarlas y ver cómo podemos mejorar. Por otro lado están las universidades, y desde el punto de vista de las universidades lo que hacemos es, del lado de las empresas se proponen temas de investigación para las universidades y se generan proyectos de investigación. Y al mismo tiempo las universidades tienen conocimiento de muchos de estos temas que estamos hablando, probablemente en algunos muchos más que nosotros, y nos ayudan a traer ese conocimiento que está desperdigado por el mundo, que capaz que no los conocemos, pero es muy útil al proyecto e integrarlo dentro de lo que hacemos. Y el tercer grupo es el equipo de desarrollo, que básicamente el objetivo de este grupo es tomar los requerimientos de las empresas, tomar lo que hacen las universidades y a partir de eso generar un producto, una herramienta que pueda ser usada. Después ese producto, esa herramienta va a las empresas para que la prueben en casos reales y a las universidades para que sigan trabajando con eso. Y les voy a contar en qué estamos ahora. Básicamente hay 3 grandes tareas en curso. Del lado de las empresas están seleccionando requerimientos reales y esto ya hemos hecho bastantes ejercicios de tomar requerimientos de las distintas empresas para analizarlos y evolucionar el lenguaje. Desde el punto de vista de las universidades, esto les voy a hablar ahora un poco más,
se fijaron áreas de estudio, se están generando proyectos de investigación, también se está abriendo un proyecto de grado y están atentos también a lo que haya en el mundo, acercárnoslos para contribuir al proyecto. Y desde el punto de vista del equipo de desarrollo, lo que estamos trabajando es en armar una primera versión, donde la fecha propuesta es el principio de 2006. Acá hemos logrado una muy buena sinergia desde el punto de vista de las empresas. Estamos trabajando con Juan y Peltru y de las universidades de la Universidad Católica, la Facultad de la República, la ORT, y creo que es muy interesante el trabajo conjunto. Y es muy bueno unir esfuerzos porque lograr mejorar estos temas creo que nos sirve a todos y eso es muy importante. Uno de los desafíos de esto es lograr una buena integración academia-industria y es uno de los puntos principales donde nos estamos abocando ahora. Para trabajar en esto definimos ciertas áreas de estudio, esto fue consensuado por las empresas. Y el desafío que vimos en las universidades es lograr una buena transferencia de conocimiento. Por un lado, que las universidades entiendan bien los problemas que tenemos y por otro lado, que nosotros podamos aplicar bien lo que desarrollan las universidades. Y la sensación que tenemos acá es que lo mejor es tener personas que tengan una pierna en cada lado. ¿Qué significa esto? Que por un lado trabajen en las empresas con los problemas, pero al mismo tiempo estén desarrollando una tesis de maestría de investigación en el mismo tema. Y eso es a lo que estamos apuntando. Estamos haciendo un llamado beca a través del centro para estudiantes de doctorados o maestrías, donde lo que se plantea es, por un lado, una beca para hacer su maestría. Las empresas, en particular PanTotal, ofrece trabajar tiempo parcial dentro del equipo de desarrollo y también para estar involucrado en estos temas. Y el objetivo es formar gente que por un lado tiene mucho conocimiento de la industria, pero también desarrolla conocimiento desde el punto de vista de investigación aplicado a nosotros. Y eso es lo que estamos trabajando ahora. Si es una publicación en la ANI, dejo el link ahí si a alguien le interesa informarse más. Y bien, esto es lo que les quería contar y en resumen, la especificación de requerimientos es una gran fuente de dificultades y es un tema en que hay que trabajar. Sin embargo, vimos que resolver estos problemas puede tener un impacto muy significativo para la industria, tanto en disminuir significativamente el costo de aplicar software para resolver necesidades de la gente, como también para mejorar la calidad del resultado final. Y lo último es que la innovación no es un camino que se recorre solo, que es importante sumar a otros y eso, en eso estamos. Y esto es todo lo que tenía para contarles. Si alguien quiere saber algo más o se quiere poner en contacto, le dejo mi mail. Y esto es todo. Bien, le propongo un aplauso entonces para Nicolás Cataniet de PanTotal. No sé si alguien tiene alguna duda, nos quedan 2 o 3 minutitos como para despejar. ¿Alguno tiene alguna consulta? ¿Quiere preguntar algo? El momento es ahora. Ahí. Yo me quedé con ganas de saber un poquito más del lenguaje ese que estabas planteando. Okay. Hasta qué punto, no sé, vos hablaste de tu rama de actividad, digamos, pero sí. No sé hasta qué punto ese lenguaje está enfocado a tu negocio o por lo que también dijiste, parece que quisiera ser un poco más abarcativo. Nada, saber un poquito más de detalles sobre la clave que me parece que es el lenguaje donde vos estás poniendo todo. Exacto, sí. Sí, el lenguaje no está directamente enfocado a finanzas, sin embargo vimos que en algunos casos podía ser útil incorporar verbos específicos de finanzas, particularmente con la contabilidad, pero apunta más a identificar verbos que se suelen usar en casos de uso, por ejemplo en capturar datos, en hacer determinados cálculos, y va más por esa línea, ¿no? O sea, es algo más general. En particular las otras empresas que trabajan con esto, no todas están en la rama de finanzas, por lo cual no apunta necesariamente a eso. Apunta más que nada a identificar casos de uso y a partir de ahí poder inferir buenas soluciones a partir de eso. Apunta a tener verbos como ingresar ciertos datos, mostrar ciertos datos, hacer determinados cálculos y a partir de eso tratar de inferir pantallas con formularios, con ubicación de campos, con navegaciones, etc. Y la otra pregunta que me quedaba también atado con eso fue si estaban pensando en algún momento ya que conectás la especificación con el prototipo, ¿por qué no conectar el prototipo con el último, claro, con la entrega definitiva, digamos? Sí, algo dentro del prototipo, el espíritu es
hacer que sea evolutivo. Es que uno empieza con una especificación capaz que general, se la muestra, y a medida que va avanzando en el proyecto, a medida que va avanzando en la especificación, va cubriendo detalles. Por ejemplo, para hacer determinados cálculos en un prototipo, inicialmente uno no va a explicar cómo se hace el cálculo, sino que va a poner un ejemplo. Y le va a mostrar a la persona, por ejemplo, en nuestro caso, armar un plan de pago, pone un ejemplo y se lo muestra. Después capaz que puede decir, no, esto lo quiero calcular. Y ahí lo que puedo hacer es engancharlo con un programa. Y a partir de ahí el prototipo empieza a tener un poco más de vida y puede llegar a evolucionar hasta hacer la solución final. Eso es un poco... Bueno, bien. Muchas gracias a todos.